¿Cuáles son las cosas que un profe no debería de hacer? Para este vídeo he solicitado a mis seguidores de Instagram que me cuenten sus historias de en qué ocasiones un profesor les ha tratado mal o ha habido algún comportamiento que se salga fuera de la norma. Y ojo, no es para criticar a nadie, porque yo también profesor y sé lo que cuesta muchas veces mantener el control en una clase. Esto lo voy a contar simplemente porque considero que es necesario que tanto tú, que eres un buen profesor, como yo, debemos de saber todas estas cosas y nunca hacerlas, porque hay cosas muy fuertes. Entonces, quédate, escucha estas historias, porque muy probablemente nos ayuden para no cometer estos errores que muchos profesores han cometido y que nosotros deberíamos evitar a toda costa. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los chavales están en construcción y que cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos les puede afectar mucho en su futuro y en su forma de ser, porque somos unos referentes. Entonces, comencemos. La primera de todas y la que más me llamó la atención fue el racismo. ¿A qué me refiero con el racismo? Un chaval de procedencia no española asume ser tratado de forma diferente al resto de la clase. Esto no se puede tolerar bajo ningún concepto. O sea, el centro escolar debe de ser un sitio seguro para nuestros alumnos y para cualquier chaval, venga de donde venga. Y si un profe falla ahí, que es lo esencial, porque ¿qué sentido tiene hablar de valores si no empezamos por la igualdad? Y lo siento, pero no hay excusas. El segundo punto es la elección de delegado. Lo eligieron delegado de clase porque por lo visto no se enteraba de nada. Y bueno, yo no sé si esta decisión la tomó el profesor o no, pero considero, tanto como alumno como profesor, que esta decisión es malísima, es pésima. Y considero también que el delegado de clase debe de ser una persona responsable y que la elección del delegado debe recaer sobre el profesor, o por lo menos que el profesor elija a 5 o 6 posibles representantes y ya que los alumnos voten, porque tanto a mí como a otras muchas personas les ha pasado que su clase ha decidido elegir como candidato para delegado o elegir de delegado de forma definitiva a el típico liante de clase. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues dificultades y problemas. Entonces, intentemos evitar el caos. El tercer punto es que no se puede humillar a nadie ni a ningún alumno en clase. La humillación es muy fuerte, sobre todo cuando te la hace una figura de autoridad o te la impone, y sobre todo cuando estás delante de toda una clase que, creas que no, te juzga. Y lo único que estamos generando es vergüenza, resentimiento y odio del alumno hacia nosotros. Y no te estoy hablando de que no corrijas a ese alumno que se equivoca. Eso sí hay que hacerlo, pero puedes comentárselo en privado o simplemente delante de la clase para que todo el mundo aprenda, pero con respeto y haciéndole entender la situación sin la necesidad de ridiculizarlo o ridiculizarla. El cuarto punto, y este la verdad que es muy fuerte y no es la primera vez que lo escucho que se lo dice un profesor a un alumno, y es muy común que un profesor le diga a un alumno que no va a llegar a nada en la vida. Vamos a ver. Tú puedes tener esa percepción como profesor porque te la está liando en clase, está haciendo el tonto, no atiende, va a calentar la silla, y me parece perfecto, porque a lo mejor tú lo puedes pensar que dices, si de esta forma en la que estás trabajando no vas a llegar a nada, pero tampoco tienes la necesidad de tener por qué expresárselo así. Creo que hay muchas formas de expresar cosas o sensaciones o emociones para que tu alumnado empatice contigo como profesor, porque yo entiendo que si eres capaz de decirle eso a un alumno es porque el alumno ha demostrado ciertas cualidades que a ti te hacen ver que no va a llegar a nada en tu clase.
Pero, ¿de verdad eso implica que ese alumno no va a llegar a nada o simplemente que no está en un punto de madurez óptimo o cualquier otra cosa? Es que tú en ese caso, como adulto responsable, tienes la capacidad de decir, ¿qué hago? ¿Le digo que su futuro va a ser una mierda? O, por muy afectado que yo pueda estar, intento adecuar el contexto, la situación y todo lo que yo le digo para mejorar su futuro. Decirle, me entrega un examen en blanco o con una pregunta respondida y le digo, esta pregunta está bien, tienes un 1. Tú sabes que si hubieses contestado todas las demás preguntas igual que has contestado esta, tendrías un 10. Y te dirá, sí, tú sabes que si te esfuerzas y lo haces bien y si quieres y le pones empeño, puedes hacerlo todo, puedes con todo, puedes sacar un 10 si quieres. El problema es que a lo mejor no quieres o no te interesa. O sea, no es lo mismo decirle, no vas a llegar a nada que, oye, mira, puedes llegar a un 10, solo que a lo mejor no te estás esforzando lo suficiente, pero poder puedes, porque eres un crack. Diferencias. El quinto punto es no predicar con el ejemplo. O sea, vamos a ver. Si tú eres un profesor, no puedes estar todos los días, no lleguéis tarde a clase, no lleguéis tarde a clase, no lleguéis tarde a clase. Y luego tú llegas tarde todos los días. O sea, no podemos imponer que la gente sea de una forma en un aula o en un sitio o incluso con tus amigos cuando tú no lo haces. Tenemos que ser totalmente congruentes con lo que nosotros queremos. Porque es que si no predicas con el ejemplo, no te van a respetar. Es imposible. El sexto punto es el favoritismo y la comparación. Vamos a ver. ¿Te puede caer un alumno mejor que otro? Te puede caer un alumno mejor que otro. Eso sí, tú en clase no puedes demostrarlo ni hacerlo ver. ¿A qué me refiero con esto? Habrá alumnos que mantengan charlas contigo, a lo mejor incluso en clase o fuera de clase, que su comportamiento sea más adecuado que el de otros o que generen que la clase se mueva con mayor facilidad y otros alumnos que incluso entorpezcan las clases, pero ese es el punto. Hay diferentes tipos de alumnos, es que los dos aportan, porque cuando a un alumno entorpece la clase, tú lo puedes utilizar para que todas esas personas que van un poquito más retrasadas entiendan mejor el temario. Y esos alumnos que nos facilita la clase, puedes tratarlo igual de bien que al que te la está entorpeciendo, pero a lo mejor de puertas para afuera sí que tenéis una relación algo más cordial. Pero dentro de clase no puede haber ningún tipo de favoritismos, y muchísimo menos a la hora de la evaluación. El séptimo punto, seguidor que me dijo que siempre cargaban contra él, en todas las broncas, estaba todo el mundo hablando y era como, cállate, fuera de clase. Siempre lo echaban a él de clase, siempre le echaban a él la bronca, y el alumno pues lo ve mal, evidentemente lo ve mal. Yo también, si yo fuese el alumno, yo diría, tío, a ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Y por qué tengo que ser yo siempre el foco cuando realmente soy igual que todos los demás? Entonces, lo que no podemos hacer es, por mucho que consideremos que si le decimos a esa persona que se calle o le echemos la bronca o echemos a esa persona de clase, si la culpa no es solo suya o si él no es el único que está cometiendo el mismo error o la misma falta, no podemos cargar siempre contra la misma persona. Porque esto lo que va a hacer va a ser que esa persona siga cometiendo ese mismo error y siga sin respetarnos. 8. Ignorar o arrinconar a un alumno simplemente porque es un alumno complicado. Hay muchos profesores que se cansan del típico alumno contestón o que siempre tiene la última palabra o que lo quiere debatir todo y su decisión es lo mando para atrás y no le hago caso. Y eso lo único que puede generar es malestar en el alumno, porque a lo mejor el alumno lo único que quiere es demostrar que vale, demostrar su esfuerzo, y tú no lo estás dejando de alguna forma o no eres capaz de saber cómo tienes que llevar a ese tipo de alumnos. No les puedes generar la etiqueta de que no sirven o son un desastre simplemente porque tú lo digas o tengas esa valoración. Y en esta historia
del alumno que mandaron al fondo. Muy curiosamente, al año siguiente cambió de profesor y en la misma materia sacó una nota sobresaliente, lo que nos quiere decir que hay muchas veces que no es el alumno, aunque el alumno en gran parte de las veces sea el precursor de todo esto que pase, pero los profesores somos muy importantes y cuanto mejor sepamos llevar a ese alumno conflictivo o ese alumno que es diferente a los demás, cuanto mejor lo sepamos llevar, mejores resultados va a obtener. Entonces, no des a nadie por perdido, porque a lo mejor ese es el momento en el que más caso necesita y más voluntad tienes tú como profesor que ponerle a ese alumno para que de esta forma se desarrolle, mejore. Y incluso si esa persona ve que le prestas atención, le haces caso y le escuchas, le entiendes y intentas empatizar, te va a respetar y muy probablemente ponga de su parte. Y el noveno y último punto es la competencia insana. La competitividad total, a mí me gusta la competitividad entre los alumnos, pero tiene que ser de una forma sana, porque si lo gestionas mal se puede convertir en un arma de doble filo. Si si dejas que se coloquen como quieran en el aula, muy probablemente los de delante, que sean los que más atentos quieren estar, serán los que más capacidad tengan para responder a las preguntas o aprender en clase, y a los que están atrás como que los dejas un poco olvidados y como que se hunden y se desconectan un poco. Yo creo que cada alumno no debe competir entre otros alumnos. Depende del ejercicio, habrá veces que sí, que no esté mal tampoco, pero que debe competir contra sí mismo y mejorarse a sí mismo todo el rato. Y bueno, hasta aquí las diferentes situaciones y las reflexiones que os he podido dar. Si te ha gustado el vídeo, deja like, suscríbete para más historias, para más tips como profesor. De verdad, si estás en el camino, esta es una profesión que es muy sana. Te va a dar muchos dolores de cabeza, aunque suene contradictorio, pero no va a haber, yo creo que ninguna profesión que te llene más el corazón y donde más vidas puedas cambiar, tanto para bien como para mal. Esperemos que tras estos vídeos el cambio de vida que puedas hacer en tus alumnos sea para bien. Así que un saludo, gracias por estar ahí y a dejar el mundo mejor.